proyecto que cuando comenzó la pandemia el año pasado, muchos trabajos se vinieron abajo y eso al gremio médico aquí en Guatemala nos pegó muy fuerte, no había pacientes, no habían cirugías y entonces eso me motivó a buscar otras alternativas para poder tener algo a futuro para que no nos volviera a agarrar los dedos la puerta. Pues de esa cuenta fue que aparecieron dos grandes amigas mías, Cristina y mi gran amiga Roxana, y me presentaron esta oportunidad, junto con Daniel, que también estuvo presente esa vez. Y yo le vi una oportunidad precisamente porque en ese momento yo tenía una necesidad de aliviar a mi mamá por un problema de dolor que ella tenía, que me había costado mucho tratarla. Y entonces me presentan lo que es el CBD. Y para serles sincero, pues yo no conocía mucho esa molécula porque era una molécula que ni siquiera en la Facultad de Medicina nos la habían enseñado. Y eso lo van a oír de muchos colegas de la compañía que cuando éramos más jóvenes estudiantes, pues no se mencionaba porque es un descubrimiento pues realmente reciente. Entonces, me di a la tarea de darle ese tratamiento a mi madre con CBD y teniendo muy buen resultado. Y eso me puso a pensar muchas cosas, entre ellas el beneficio que podían obtener mis pacientes con dolor crónico de esta molécula. Y así comenzó toda esta aventura. Y ya hoy, hace un momento, estaba cayendo en la cuenta que ya casi voy a cumplir un año de estar en la compañía. Y bueno, y lo que no me esperaba, para serles sincero, es que me iba a convertir en un speaker o un líder de opinión en la compañía. O sea, yo aquí en Guatemala soy líder de opinión en neuro, pero no me iba a imaginar que iba a ser líder de opinión de la compañía Cilis, que la verdad es que esa es otra de las oportunidades que uno puede obtener estando en esta gran empresa. Bueno, entonces ese es un pequeño resumen quién soy yo. Y eh, viene Luz y me dice, hablamos de algún tema o algo de CBD y todo, y entonces dije yo, ¿sabes una cosa, Luz? Ya el CBD ya lo gasté mucho, ¿por qué no pensamos en algo diferente? ¿Verdad? Y entonces me puse a pensar qué tema podría ser algo que no fuera ya de CBD, sino para salirnos un poco de lo que es la metódica, ¿verdad? Entonces, se me ocurrió hablar de un tema que es el que les voy a presentar hoy. Y todo vino porque la verdad es que es la primera vez que voy a hablar un tema de crecimiento personal a un grupo de gente. Yo he dado mucho, cuando estaba en el hospital público, yo tenía a mi alrededor muchos estudiantes y yo trataba más de que ser maestro, bueno, el maestro involucra no solo la enseñanza de la especialidad, sino también enseñanza para la vida, y eso yo lo aprendí de mis maestros cuando yo me estaba entrenando. Entonces yo siempre los cogía y les decía, miren jóvenes, hoy no vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de algo que les va a servir en su vida. Y nos poníamos a hablar de mil y una cosas. Y entonces dije, oh, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo aquí? Y se presenta la oportunidad en este gran espacio que dije yo, aquí está, Luz, ahí te va el tema. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar y vamos a compartir la pantalla. Entonces, como les venía diciendo, eh, escogí este tema porque me pareció algo interesante hablar un poco también de otras cosas, no solo de la parte científica, que también es buena, y a mí me encanta mucho la docencia y he aprendido mucho de esta molécula. eh, Gracias a todas estas charlas que he dado, a todas las charlas que he escuchado de mis otros colegas que son extremadamente fenomenales. Pero se me ocurrió hablar de este tema por una sencilla razón. Hace muchos años eh, yo vi un libro, iba caminando y me habían hablado de un libro. Y casualmente lo encontré y dije, oh, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y cuando vi de qué se trataba, entonces empecé a profundizarme. Y la verdad es que el haber leído ese libro, que incluso posteriormente lo leyó mi esposa, lo leyeron mis hijos, la verdad el mensaje que tenía era muy grande y a mí me cambió mucho la perspectiva, no solo en mi especialidad por lo que se trata, sino cómo ser una mejor persona. Entonces,
Vamos a comenzar esta charla del día de hoy con esta parte de la palabra que dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que les es grato, lo que es perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a poner aquí en mi puntero. Aquí hay dos cosas importantes. La manera de pensar nos va a determinar la manera en que vamos a vivir. Eso no es secreto para nadie. Ustedes han visto que muchos líderes en la compañía hablan de, cuando son charlas motivacionales, hablan mucho de lo que es el pensamiento para lograr un fin. Pero a esto, por lo que yo voy a platicarles, no es solo tanto el pensamiento, que es importante, sino la forma de ser de la persona. Ese es un punto bien importante para lograr una manera de vivir, para llegar a ser una muy buena persona. Entonces, ¿de qué cuenta sale todo esto? Es de este colega neurocirujano, el doctor Ben Carson. El doctor Carson, él es el mejor fue, mejor dicho, está vivo, pero ya se retiró. Él fue el mejor neurocirujano pediatra del mundo en el Hospital John Hopkins. La verdad es que yo a él no lo conocía y como les comentaba que un día iba caminando con mi familia y vi una película que estaba en una estantería. Cuando la cogí, empecé a ver, hablaba de un neurocirujano, dije, oh, bueno, esto me interesa porque yo también soy neurocirujano y bueno, me interesa saber de qué trata el asunto y así fue como conocí a esta persona a través de esa película. Posteriormente, cuando ya terminé, me puse a investigarlo un poco más, a ver quién era él, qué había hecho, y mi sorpresa fue que es una persona que también escribía libros. Entonces, en resumidas palabras, el doctor Carson no siempre fue la persona que es. De hecho, era un niño problema cuando él era niño. Era muy problemático, malas notas, era rebelde, pero hubo un cambio, un punto de inflexión en su vida que lo llevó ¿cómo se llama? Superarse a él mismo y llegar a ser lo que fue en su momento. Obviamente, como les explicaba, ya está jubilado. El mérito que tiene más grande el doctor Carson es que fue el primer neurocirujano del mundo que hizo una separación de bebés siameses que estaban unidos por la cabeza. Este es el caso de una familia alemana que así rápidamente se los voy a decir, se le detectó este problema a las gemelas en el útero, entonces querían ver la posibilidad de qué podían hacer para resolver el problema antes de que, cuando ellas iban a nacer, estaban próximas a nacer. Le hablaron al doctor Carson y él se dio a la tarea de investigar cómo iba a lograr separar a estas niñas sin dejarlas con daño cerebral y todo. Entonces, él planificó mucho esta cirugía, como pueden ver aquí en estas fotos y todo, y hasta un día la logró hacer y logró separar a estas niñas con éxito. Fue una cirugía de 22 horas. De esa cuenta, el doctor Carson pues recibió muchos reconocimientos. No solo es un gran neurocirujano, sino también tiene doctorado en bioquímica, tiene doctorado en pediatría, tiene doctorado en otro tipo de especialidades, en muchos temas. Y aparte es un escritor pues que ha dado varios libros. Yo he tenido oportunidad de leer todos sus libros. Aquí solo les tengo estos, ¿verdad? Pero anoten esta película, Manos Milagrosas. No solo con este actor que es un actorazo, que es Cuba Gooding. Esta película merece que ustedes la vean por el mensaje que lleva ahí. Y ahí van a ver quién es el doctor Carson y cómo llegó a ser la persona que es. Y de esa cuenta van a aprender muchas cosas. Esta película tiene mucha enseñanza, por eso se las traje para que tomen nota y si la pueden ver en Netflix, ahí es la última vez que la vi, ahí estaba. Entonces, vale la pena. Pero lo que me interesa que hablemos el día de hoy es de este libro, Think Big. Por eso es que la presentación se llama Pensar en Grande. Este libro a mí me cambió la perspectiva cuando lo leí. Es un librito chiquito, pero que tiene mucha enseñanza de la experiencia del doctor. Y él lo pone como liberar tu potencial para la excelencia. Entonces, el título Think Big en realidad es un mnemotécnico para todas estas características
características que debe tener una persona, que es lo que él va explicando en el libro, que es lo que yo les quiero resumir esta tarde, porque la verdad es que es bien interesante y sobre todo cuando ustedes ven que viene de una persona que lo ha aplicado y que ha tenido el éxito que ha tenido y que es la persona que es y que lo ha llevado a un lugar muy alto, a otro nivel, entonces uno dice, sí, es importante oír a esta gente. Y ese, por ejemplo, en nuestra compañía tenemos unos líderes fabulosos, ustedes ya los conocen, los hemos recontraoído y entonces siempre tienen algo que enseñarnos. Y entonces, cuando tenemos una persona de este calibre, hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención y a esos es a los que hay que pegárseles. Entonces, la primera letra, la letra T, obviamente lo puse así en inglés, pero tiene su traducción en el español. La primera letra es el talento, la letra T, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si definimos el talento, es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Es un potencial que todos tenemos, ¿ya? Entonces, cuando vemos una persona, dicen, porque es talentosa, uno dice, ah, esta persona es increíble para hacer tal cosa, para tal otra. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y aquí están mis amigas y ahorita que diga esto se van a reír. ¿Por qué Marta? ¿Por qué Luz? ¿Por qué Roxana si está por ahí escondida? ¿Por qué ellas tienen una facilidad para prospectar y yo me trabo con el primero? Ya se pusieron a pensar en eso. Porque hay gente que viene y mira, fíjate que te tengo un negociazo y bla, 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 pum, y agarran el prospecto. Y yo en la clínica, fíjese que tengo esto ya, y se me traba todo. Entonces digo yo, ¿qué nos hace diferentes? Es el talento, es el talento. Yo veo a mi hijo tiene 14 años, y ayer que regresé de la clínica me dice, papá, mira, te quiero enseñar algo. Desde chiquito, él tenía 12 años cuando armó una computadora. Me dijo, papá, yo quiero una computadora gamer. Y le dije, mira, para una computadora gamer, como con caras aquí, que no sé qué. No, me dijo. Aquí están la lista de los componentes que necesito. Yo me encargo de lo demás. Yo me quedé boquiabierto, lo hablé con mi esposa y le digo, mira, ¿qué hacemos? Pues hagámoslo, comprémoslo y veamos qué pasa. Y vino él, le compré todos los componentes, en cosa de una hora, hora y media ya tenía armada la computadora y le echó a andar. Entonces, cuando yo llegué anoche y me dice, papá, vení, te quiero enseñar algo. A ver qué pasó. Mira, ya aprendí a programar una calculadora. ¿Y yo cómo es eso? Mira, ta. Miren, me quedé boquiabierto. Y él está apenas en segundo básico del colegio, ni siquiera está en la universidad. Entonces, eso es a lo que se refiere el talento. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer los talentos que cada uno llevamos? Hay una forma muy sencilla y es, ¿para qué somos buenos? ¿Para qué se nos da con facilidad? Entonces, por ejemplo, si queremos buscar un talento en nosotros, tenemos que sentarnos y decir, bueno, vamos a ver qué puedo, yo canto, yo bailo, yo hago esto, yo hago aquello, qué para qué soy bueno, dónde podría yo eh, sobresalir y qué es lo que se me facilita, que es la palabra clave, qué es lo que para mí es fácil hacer que no lo hacen los demás. Y ahí es donde a la persona le viene el talento y es donde salen los genios, ¿verdad? Entonces, todos, y esto es un principio muy importante que lo anoten ahí, Dios le dio talento a cada quien. Todos tenemos un talento. Mi talento es operar el cerebro y operar la columna. El talento de otra persona va a ser diseñar puentes. Otro va a ser pintar obras de arte. Otro va a ser hacer las mejores melodías de música clásica. Y cada quien tiene un talento diferente. La cuestión es reconocerlo y explotarlo. Y de esa cuenta, como dice el doctor Carson, si nosotros reconocemos nuestros talentos y los usamos apropiadamente y escogemos un campo donde se usan estos talentos, nosotros escalaremos a la cima en nuestro campo. Y esa es una gran verdad. Des en cuenta en la compañía cuántos líderes no han alcanzado unos niveles estratosféricos
con irse desarrollando y cada vez se van capacitando y van desarrollando su talento y van saliendo y van saliendo y van saliendo y alcanzan un alto nivel. Pues, amigos míos, todos tenemos un talento y los que tenemos talento es solo de desarrollarlo y echarlo a andar a trabajar y crearnos nosotros la mejor versión de cada uno. Bien, la siguiente letra es la honestidad. Este es un punto bien, bien importante porque aquí habla de un código de conducta caracterizado por una rectitud, probidad y honradez. Yo agregaría a esto lo que es una persona correcta e íntegra. Cuando ustedes notan que una persona es honrada, ustedes lo perciben. Y ustedes lo perciben porque esa persona, en la forma que actúa y en la forma que se va a desempeñar, especialmente en alguna situación donde la pudiera comprometer, usualmente actúa de una manera recta y unos días dicen, esta persona es de confiar. Ese sentimiento, esa característica es una llave maestra que nos va a llevar siempre al éxito en toda la vida. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando comenzó la pandemia, tuvimos que decirle a nuestra muchacha aquí de servicios domésticos que se regresara a su pueblo porque iban a cerrar la capital, iban a hacer un cordón sanitario. Entonces ella a última hora se fue. Y entonces nos quedamos ahí pensando, bueno, hablamos con mi esposa y decidimos mantenerle su sueldo, a pesar de que no estaba trabajando con nosotros. ¿Saben por qué lo hicimos? Mucha gente en ese momento, al principio de la pandemia, automáticamente perdió el trabajo y se quedaron sin trabajo. Pero nosotros decidimos mantenerle el sueldo a esta persona porque no estaba trabajando con nosotros, porque es una persona honesta y digna de confianza. Y lo demostraba, yo podía dejar un billete grande. Yo soy muy descuidado, yo dejo todo por todos lados. Si hubiera dejado un billete grande en un sitio visible, ahí estaba ese billete. Y ahí se podía quedar ese billete. Eso es lo que describimos como honestidad. Entonces, esta característica también tiene su contraparte. Y desgraciadamente muchos caen en esto, en lo que es la deshonestidad. Cuando nosotros actuamos deshonestamente, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. O sea, sabemos que nosotros cometimos ¿cómo les dijera? Una falsedad. No somos totalmente genuinos y eso provoca un gran problema situacional, emocional, etcétera, en la persona. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿cómo se sintió Judas cuando traicionó a Jesús? ¿Ya? Y cuando quiso remendar todo, obviamente ya el daño estaba hecho. Aunque él haya regresado el dinero, ya no podía encima el acto deshonesto que había hecho. Entonces, si nosotros somos deshonestos, no lo podemos esconder. Siempre va a salir a flote. Entonces, esa es la importancia por lo cual uno tiene que ser recto siempre. Porque si no, si actuamos de una manera deshonesta, siempre nos vamos a dar cuenta. Y si no, miren lo que sucede con nuestros gobiernos. Y esto, pues, lógicamente, es lo que se va a traducir en lo que es la corrupción. Entonces, las personas deshonestas son tratadas deshonestamente también. O sea, cada quien recibe lo que da. Pero las personas honestas, y ese es un punto bien importante, es que las personas que son honestas siempre van a pensar en grande, siempre van a tener muchas ideas, van a ser así muy prospectivas. Pero las deshonestas son siempre de mente corta y muy limitada. Hay un viejo dicho que me imagino que ustedes lo saben, que es no poner esqueletos en el closet porque un día van a salir a asustarnos en cualquier momento. Y esa es una verdad, miren, pero así increíble. O sea, la persona que actúa mal y quiere esconder las cosas, tarde o temprano va a salir ese esqueleto y le va a ir a jalar los pies. Y entonces va a quedar mal ante la sociedad. Entonces, este dicho es bien, bien importante. Pero no solo la honestidad vale para esto. Fíjense ustedes lo que dice esto. En la casa del honesto hay gran provisión, pero tormenta hay en las ganancias del deshonesto. Y eso es por lo que explicado que a toda la gente que gana deshonestamente ese dinero. Siendo honestos, dice la palabra que nosotros vamos a llegar a ser muy triunfadores y vamos a tener prosperidad económica, muchas bendiciones, solo con el hecho de ser una persona correcta, ¿verdad? Esto que vean aquí dice,
Imelda Marcos era la esposa de Ferdinand Marcos. Él era un dictador en Filipinas hace muchos años. Quizá a ustedes les sonará el nombre. A ella le conocían, se le conocía como la mariposa de hierro. Y ella estuvo metida en muchas organizaciones y todo, y por lo visto ha sido una mujer bastante importante y muy severa, y siempre quisieron buscarle dónde tenía el punto flaco, y no, nunca lo encontraron. Y por eso ella decía, entraron en mi closet y no encontraron esqueletos, pero gracias a Dios solo encontraron zapatos. Y se dice que ella tenía una cantidad de zapatos enorme, pero nunca le lograron probar ningún acto deshonesto, a pesar de que el esposo era un dictador. Entonces, al respecto, el doctor Carson dice, si vivimos con la regla de la honestidad y aceptamos nuestros problemas, nosotros podemos ir más allá en el campo de la superación. La honestidad siempre nos va a llevar a una superación. Siempre vamos a estar en un camino correcto, siempre nos van a ver con toda confianza, siempre vamos a ser una luz para los demás. Entonces es bien importante este punto, se llama insight. En realidad, aquí se define como visión interna percepción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y van a ver. Es lo que descubre cosas sobre ti mismo que ni tú mismo las conocías. Es una comprensión de una verdad revelada que provoca cambios en la conducta. Y aquí les quiero contar una pequeña historia para que entendan el concepto. Ustedes saben quién es Arquímedes. Arquímedes era un ingeniero antiguo, muy antiguo, de Siracusa, que un día el rey de Siracusa le dio, era muy famoso porque era muy inteligente, y le dio una misión. Al rey le dieron una corona de oro, pero él tenía sus dudas de que esa corona era original y que le habían quitado una parte de oro y le habían fundido plata. Y llamó a Arquímedes y le dijo, mira, fíjate que yo creo que aquí me están engañando, necesito que me compruebes si esto es oro puro o está falseado. Entonces él vino y se quedó pensando cómo le hago, y le dio muchas vueltas, y ahí cuenta la leyenda de que Arquímedes, todos lo sabrán, se fue a meter a una tina, y cuando se metió en el agua y se quedó ahí metido, dijo su famosa palabra eureka, lo he encontrado. ¿Qué es eso lo que a él le pasó? Tuvo una revelación en ese momento. ¿Cuál era la revelación? Era lo que conocemos ahora como el principio de Arquímedes, es el empuje hidrostático. Y él se dio cuenta que ese desplazamiento de agua que hace un cuerpo podía determinar si podía saber si era de oro o era de plata la corona. La cuestión es que al final hizo el experimento y descubrió que la corona era falsa. El punto es que esa visión interna que todos tenemos es es una vocecita que nos dice, mira, esto es. En esa película que yo les recomendé del doctor Carson, ahí van a ver ustedes la visión interna que tuvo la mamá para convertir al doctor en lo que fue. ¿Cómo nos va a llegar esta percepción? Esta nos va a llegar siempre por varias formas. La primera es escuchando a aquellos que han logrado su meta. Por ejemplo, ustedes des en cuenta en la compañía, todos los líderes que salen todas las semanas contando sus experiencias, cómo empezaron de cero, cómo lo lograron, cómo llegaron. Y uno va escuchando y en ese momento se le enciende el foco y dice, eso es lo que necesito, esto es lo que me hacía falta, eso es lo que yo tengo. Entonces se va descubriendo esa visión, esa percepción que todos tenemos. También digamos que el principio todos nosotros, entendiendo que el logro no es solo de unos cuantos, todos podemos lograrlo. Lo que pasa es que cada uno va a su ritmo, pero tarde o temprano todos lo vamos a lograr. Y importante es tomar las ventajas de todas las oportunidades que se nos presentan. Cualquier cosa que nosotros miremos a nuestro alrededor, de esa cuenta es que tenemos que tener los ojos bien abiertos, es que siempre cualquier cosita, por mínima que sea, nos va a enseñar algo y nos puede dar una idea. Y entonces eso es lo que tenemos que enfocarnos. Cuando vemos ahí que hay algo que nosotros estamos materializando y tiene que pasar algo, ahí es donde uno dice, esto es lo que me hacía falta. Entonces ustedes ahí aplican lo que es la visión interna y tienen la respuesta. También uno lo puede aprender de los errores y de los aciertos de otros. Por eso es bien importante en este punto la observación y escuchar y aprender y aprender y aprender, ¿verdad? La siguiente letra es nice.
es agradable. Y esto no es secreto para todos. Cuando ustedes ven a una persona agradable, ustedes la perciben, ustedes ven y que esa persona causa una buena sensación, como decimos aquí en Guatemala, causa una buena vibra, y uno se siente bien estando con esa persona, y puede ser que ni siquiera la conozca, pero solo el hecho de transmitir esa del ser agradable, eso ya habla mucho de esa persona. ¿Y qué es lo que quiere decir? Es una persona que es genuina. Generalmente la persona que es agradable nunca los va a estar juzgando, nunca les va a estar diciendo, mira Luz Ofelia, fíjate que me cae mal esto, esto y esto tuyo, o mira, fíjate que no me gusta aquello, o no me gusta tu peinado, ese tipo de situaciones, me explico. Entonces, la persona que es agradable siempre va a ser una persona que es eh, genuina, que es sincera, y que es una persona que trata a todos los demás con respeto, ¿ya? Eso es una característica que los distingue. Y es que recordemos que dependiendo de cómo tratemos nosotros, si nosotros vamos a ser buenos con todos, obviamente todos ellos van a ser buenos con nosotros. Esa es una ley de reciprocidad. Entonces, ¿por qué tenemos que ser agradables? ¿Saben por qué? Porque todo el mundo tiene un valor para ser agradable. Todo el mundo es un ser humano y cada ser humano tiene un valor y esa persona merece un respeto. Entonces, eso es lo que nos obliga a nosotros a ser agradables con los demás, ¿ya? Entonces, si nosotros somos agradables, vamos a obtener de la vida lo que hemos puesto en ella. Lógicamente, si somos gente que somos muy, muy mala y solo estamos metiendo cizaña y todo, la vida nos lo va a devolver. Y eso ustedes no me dejarán mentir. En cambio, si nosotros damos amor, si damos sinceridad, si damos ser genuinos, eso nos va a devolver la vida. Y qué bonito es, por ejemplo, que a mí me ha pasado a veces situaciones de que llega un paciente a mi clínica, lo empiezo a atender, platico, lo escucho, lo atiendo, lo examino, le doy tratamiento, el paciente mejora y se siente así que el paciente fue bien atendido. Y como dice el dicho, en arrieros somos y en el camino vamos. A veces me los he topado en otra situación diferente y me han devuelto el valor que yo les di como persona. Eso a todos les ha pasado. Entonces, esa es la importancia de ser agradable, ¿ya? De ser humilde. Nosotros no perdemos nada con ser agradables. O sea, puede ser que en un momento no estamos de buen humor y todo tratar de ser lo más agradable posible. A veces cuesta con ciertas personas, pero uno tiene que hacer el esfuerzo. Pero lo importante de ser agradable es que eso nos abre muchas puertas. Si somos agradables con los demás, ellos nos van a responder a nosotros de la misma manera, dice el doctor Carson. Y nosotros podemos dar lo mejor de nosotros hacia la otra persona y viceversa. ¿Ya? Entonces, es importante este concepto que él da, el ser una persona agradable con los demás. Este es un punto bien importante, que es el conocimiento, la letra K. Y aquí, como decía Sir Francis Bacon, el conocimiento es poder. Y esto es algo que lo saben los gobiernos, las grandes empresas, los servicios de inteligencia, los deportistas. Todo el que tiene el conocimiento siempre va a tener el poder, ¿ya? El conocimiento tiene la capacidad de cambiarnos nuestra situación de una manera, puede ser de una manera muy buena, muy buena. Me imagino que todos han escuchado a Jim Rohn o lo han leído, ¿ya? Jim Rohn era un filósofo empresarial muy, muy importante y me gusta escucharlo mucho. Y él siempre habla de conocimiento. O sea, él siempre dice que si nosotros queremos cambiar las cosas hacia adelante, tenemos que cambiar nosotros al principio. ¿Y cómo lo vamos a cambiar nosotros? Conociendo, ¿cómo se llama? Aprendiendo, obteniendo nueva información. Y eso es lo que hace que al ser intelectual te hace más valioso entre los demás. La persona que tiene mucho conocimiento, al que a ustedes no les gusta sentarse y escucharlo y aprender mucho de él y están oyéndolo y dicen, sí, esto es interesante y hasta le quieren copiar el modo. Entonces, eso es lo que hace una persona bien, bien valorable. Cuando digo el conocimiento, el poder es poder. El conocer siempre va a cambiar las cosas que fueron en el pasado. O sea, que tal vez hubo alguna situación que por desconocimiento nos salió mal, ¿verdad? Por ejemplo,
prospectaban de la manera que no era y se gastaban todos sus cartuchos hasta que alguien les dijo, no, se hace de esta forma y ustedes lo cambian, aprenden y superan todo eso que pasó. Esa es la importancia del conocimiento. Eso nos sirve para cambiar nuestras propias situaciones. Por ejemplo, como les explicaba hace un momento, Ian Ron decía, bueno, quiere ser millonario. O sea, decía él, de ahí un libro muy bueno que decía, quiere ganar $1.000.000, conviertas en la persona que vale $1.000.000. Y eso solo se logra a través del conocimiento. Eso él lo decía muy claro y a mí se me grabó mucho ese detalle, ¿verdad? Es el cambio a través del conocimiento lo que nos va a llevar a esa meta. Obviamente vamos a tener nuevos, ¿cómo se llama? Obstáculos en la vida. Cada vez que vamos avanzando y avanzando, se nos presenta un nuevo reto que nos va a exigir tener nuevos conocimientos. Y ahí es la importancia de estar aprendiendo constantemente y estarse a la última, estar enterado. Nosotros, por ejemplo, en medicina, nosotros tenemos que estar siempre actualizándonos y actualizándonos y actualizándonos porque los conocimientos van a una velocidad tan vertiginosa que si uno se queda atrás ya es obsoleto. Entonces eso nos obliga a ir viendo cuál es la mejor técnica, cuál es el último descubrimiento, cuál es el último medicamento, cuál es esto, cuál es aquello, para estar siempre al día. Y eso nos va a llevar a tomar siempre las mejores decisiones. El hecho de tener una mayor perspectiva de la situación y un conocimiento de todo, entonces eso siempre nos va a llevar a tener muy buenas decisiones. Y esto, amigos míos, se va a denominar experiencia. Este es un concepto bien importante. Todo este conocimiento lo que nos va a dar es experiencia. Y eso es algo que nos va a ayudar a cambiar adelante nuestro andar en esta vida. La Biblia dice, en primer lugar, adquiere sabiduría, decía Salomón hace muchos años. Adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas adquiere inteligencia. ¿Qué es lo que él decía? Es el tener el conocimiento de todo para poder obtener el mejor beneficio y poder seguir avanzando en todos los retos que se nos va planteando. El Fort Carson dice, si hacemos cada intento de aumentar nuestro conocimiento por el bien de la humanidad, ojo, ojo, por el bien de la humanidad, hará una diferencia en nosotros y en nuestro mundo. Y es que cada vez que nosotros aportamos ese conocimiento a alguien más, siempre le vamos a dar un plus. Y esa persona le vamos a cambiar la vida, le vamos a sacarlo adelante de algún problema. Entonces, el tener mucho conocimiento nos da mucha, ¿cómo les dijera? Nos vuelve invaluables para los demás. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, pero también tenemos que tener mucho conocimiento para enfrentarnos a ciertas situaciones, porque esto me pareció fantástico, este letrero que está aquí. Y el desconocimiento a veces de una cosita nos puede llevar a un desastre. Entonces siempre todo el conocimiento nos va a tomar mejores decisiones y siempre nos va a servir para toda la vida. Este es otro punto bien importante de la letra B, los libros. Y a mí me dejó el pelo parado ver esto y ustedes no me dejarán mentir. El bebé está molestando y la nena está haciendo berrinche. ¿Qué es lo que hacen las mamás? Ay, mi hijita, toma el celular. Y se ponen a ver el famoso TikTok que a mí me tiene hasta aquí. Miren, cuando yo veo esta imagen y veo a este niño y lo veo yo con familiares míos que tienen ese error y ya se los he dicho que no lo hagan, les llenamos de una cantidad de basura, si lo queremos ver de esa manera, que no les deja ser ellos mismos. Cuando yo veo esta otra imagen, veo que toda la cantidad de cosas, y des en cuenta nuestros adolescentes ahora qué es lo que tienen en la boca. El Facebook, el TikTok, el Instagram y un montón de cosas que muchas veces son contraproducentes. Así como las redes sociales pueden ser benéficas para ciertas cosas, también pueden ser maléficas para otras. Y una de esas también es el efecto que tiene sobre el cerebro. Los libros no nos daban eso. Recuerden cuando éramos más jóvenes y no teníamos todas estas tecnologías, ¿a dónde acudíamos? A los libros. Todavía yo en la universidad cuando estudiaba no existía todavía el internet como lo tenemos ahora y a mí me obligaba a ir a la biblioteca a buscar toda la información que necesitaba. Y entonces si vemos así, los libros son
como decía alguien por ahí, a través de los libros los grandes nos hablan. Por ejemplo, hay un dicho muy famoso de esta persona, les voy a decir cómo se llama. Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte. Él era, aunque era un déspota, era una persona que leía mucho y él decía que el libro siempre es un maestro permanente, siempre al alcance de uno. Y es la verdad. A mí en lo personal, por ejemplo, hasta el día de hoy a mí no me gusta tener libros en línea, ebooks, por ejemplo. A mí me gusta tener el libro físico. Y yo de esa cuenta, yo vengo y siempre me compro mis libros y siempre me fascina sentarme, leer con una buena taza de café, subrayarlos, analizarlos, porque siento yo que hacerlo a través de la computadora, no solo por el destello que nos da, que nos arruina la vista también, sino que siempre un libro siempre va a estar a la mano. Y como decimos, va a ser una cuña en nuestra vida. Esto nos trae muchos beneficios, el leer. Yo imagino que todos ustedes leen bastante. Ahora con el asunto del CBD y con todas las charlas que les hemos dado, me imagino y quiero pensar que se han ido a hacer la lección y han ido a leer todo lo que les hemos enseñado. Eso espero, eso espero. ¿Cuáles son los beneficios de la lectura? Nos activa y ejercita nuestra mente, eso nos mantiene constantemente el cerebro funcionando, haciendo nuevas conexiones, o sea, todo esto está estudiado científicamente. Nos ayuda a mejorar nuestro vocabulario, nos abre la mente a nuevos mundos. Cuando ustedes se meten en un libro, se dan cuenta de que entran, se meten en el libro y de repente ya no lo quieren soltar. Fíjense que hace muchos años, cuando yo me entrenaba, yo me entrené en España. Y era increíble cuando yo me subía al metro o al autobús camino al hospital o camino a mi casa, todo el mundo iba leyendo. Miren la prensa, un libro, una revista, todo el mundo iba leyendo y era una cosa increíble. Y entonces dije yo, ¿por qué no? Empecé con mi esposa nos metimos a un club de lectura y cada 2 meses comprábamos un libro y así fuimos aumentando nuestra biblioteca. Pero era interesante que uno se mete tanto que yo me subía al bus y eran 40 minutos camino al hospital y cuando ya anunciaban la parada que ya me tenía que bajar, siempre me enojaba porque tenía que cerrar el libro y decía, hasta la tarde tengo que volver a ver qué pasó con este, si se lo mataron, se robó aquello, si le dijo sí a la novia y siempre me quedaba así. Entonces uno se mete tanto en eso, en ese mundo que prácticamente uno vive la historia. Nos ayuda a escribir mejor. El hecho de tener toda esa información nos ayuda a desarrollar mejor nuestra escritura, pues, porque aprendemos nuevos vocabularios y todo. Eh, Esto es importantísimo, retrasa el Alzheimer, por lo que les estoy diciendo. El retrasar el Alzheimer es porque cuando uno está metido en la película y en el libro, hacemos conexiones en las neuronas y eso nos mantiene alertas. Yo siempre le mando a todos mis pacientes añosos a que vayan a leer para ayudar a retrasar el problema del Alzheimer. Nos dan mayor creatividad. ¿Por qué? Porque tenemos más información. Como les decía, el conocimiento es poder y el hecho de tener una mayor perspectiva nos da mayor creatividad para desarrollar ciertos proyectos. ¿Verdad? Y aparte, pues nos podemos sentar un día con una taza de café y comentar, por ejemplo, hablemos del Quijote, hablemos de Shakespeare, hablemos de aquí, hablemos de allá. Nos da siempre temas para hablar. Entonces, esto que dice Jim Rohn a mí me parece fabuloso. Si trabajas más en tu desarrollo personal, serás más valioso para el mundo. Eso es bien importante, apúntenlo. Es algo que ustedes tienen que tenerlo, apunten. Si trabajas más en tu desarrollo personal, serás más valioso para el mundo. Y es una gran verdad, porque como les decía, una persona culta vale mucho. Incluso si lo vemos desde el aspecto económico, como dice aquí, antes de salir de la pobreza es preciso salir de la ignorancia. Y por ejemplo, Jim Rohn dice, como les decía hace un rato, quiere ganar $1.000.000, conviértase en la persona que vale $1.000.000. Y ahí es donde uno dice, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Pues léase toda esta cantidad de libros. Y hay uno muy bueno, se los voy a recomendar, se llama Los 12 Pilares del Éxito de Jim Rohn. Anoten ese libro, Los 12 Pilares del Éxito de Jim Rohn. Ese libro es muy bueno y es parte de la biblioteca, parte de los libros de su biblioteca personal que tienen que tener para tener un crecimiento en nuestra compañía. Como
decía el doctor Carson, si nos comprometemos a leer incrementando nuestro conocimiento, solo Dios pondrá límites hasta dónde podemos llegar en este mundo. Él lo que dice es que media vez nosotros tengamos esa cantidad de libros, vamos a alcanzar una, como les dijera, una altura de conocimiento que solo Dios nos va a decir hasta aquí, pero de ahí tenemos carta abierta para lo que querramos, donde querramos y cuando querramos. Este es otro punto bien importante. El conocimiento profundo. Y cuando hablamos de conocimiento profundo me refiero a aprender lo más posible de un tema específico. Algo que es bien importante es, por ejemplo, en el caso de, pongamos el ejemplo del CBD. Entonces decimos, bueno, el CBD y el Alzheimer, por decir algo. Entonces nos enfocamos en ese tema, investigamos ese tema y llegamos a la mayor profundidad en el tema para saber todo lo referente a dicho tópico. Eso es a lo que se refiere con un conocimiento profundo. Y es lo que, por ejemplo, nosotros aplicamos en medicina. Nos dicen, bueno, tenemos este caso, este tipo de enfermedad, entonces uno tiene que ir rebuscando, leyendo y todo, tener una mente inquisitiva, así estilo Sherlock Holmes, para ir llegando hasta donde tenemos que llegar al último punto para saber a qué nos enfrentamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observando, observando a los demás, observando el fenómeno, haciendo preguntas para seguir aprendiendo, ¿verdad? Ya vamos a llegar a las preguntas, James, tranquilo. Haciendo preguntas, ahí vamos a aprender más y más y leer. Nuevamente volvemos a caer en la lectura. Ven lo importante que es la lectura para tener un conocimiento más profundo. Y lógicamente este conocimiento es para avanzar, es para avanzar. Si nosotros desarrollamos un conocimiento, decía el doctor Carson, profundo, esto nos permitirá dar a los demás lo mejor de nosotros y a crear un mundo mejor. Entonces, cuando ustedes se vayan a un tema en específico, traten de investigarlo hasta el más ínfimo detalle para ganar más experiencia y volverse expertos en la materia. Eso es lo que uno puede lograr en una compañía como esta, ¿ya? Ir investigando y ver y volverse un speaker, porque uno empieza a buscar por qué esto, por qué más, y qué pasa si lo hago así, si no lo hago así, etcétera, etcétera. Y lo último y no menos importante del mnemotécnico es Dios. Y para mí, solo porque no se puede pasar al principio porque se distorsiona el título del libro, pero Dios es lo principal aquí. Y Él siempre va a estar ahí. Cuando lo necesitemos, Él siempre está ahí. Por ejemplo, a mí me ha tocado situaciones en cirugías que a veces estamos operando y nos comienza a sangrar y el paciente se pone inestable y es una situación de estrés máximo que a uno se le acelera el corazón, empieza a sudar, se le aguadan las piernas y uno le pide a Dios que le eche una mano en ese momento. Él siempre va a estar ahí y se los digo por experiencia. Hablen con Él, cuéntenle todo lo que ustedes sienten en su corazón. Es así como estamos hablando ahorita. Tomen un rato de intimidad, hablen con Él y decirle, mira, fíjate que necesito 15 prospectos para la otra semana, ayúdame. Fíjate que tal problema tengo esto y fíjate que no sé qué hacer y ayúdame. Hablen con Él y pídanle. Él siempre le gusta que le pidan porque somos sus hijos, pero siempre estén agradecidos con Él, con todo lo que nos ha dado. La oportunidad que tenemos aquí en Silis, no crean que les cayó por casualidad, ¿ya? Puede ser que Dios se las mandó para que ustedes tengan un crecimiento para ustedes y sus familias. Entonces siempre hay que darle gracias y siempre confiar en Él. Eso es bien importante. De esa cuenta, esto, por ejemplo, si ustedes confían en Él, decía Jesús, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Imagínense la ventaja que tenemos al estar con Él. Y si lo traspolamos a nuestros negocios, Salomón decía, pon todo lo que hagas en manos del Señor y sus planes tendrán éxito. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, todo lo que ustedes quieran hacer, sus sueños, sus motivaciones, sus planes, entréguenselos a Él para que Él les dé la bendición y les haga de lo mejor que ustedes puedan tener. Para concluir, la verdad es que después de haber leído este libro, y espero que lo hayan anotado y de verdad se los recomiendo,
En realidad la verdadera grandeza no es tanto lo que haces, sino quién eres. Como decía el doctor Carson, ¿quién eres tú? ¿Qué clase de persona eres hacia los demás? Eso es lo que te va a distinguir, no tanto qué es lo que tienes, qué es lo que haces, no. ¿Quién eres tú en realidad? ¿Quién es Julio Pozuelos? ¿Quién es Luz Ofelia? ¿Quién es Vicky? ¿Quién es Marta? ¿Quién es? Eso es lo que vale. ¿Quién eres? Y el maestro Blue Lee nos remata diciendo, tal como piensas, así vas a llegar a ser. Esa es otra gran verdad. Por eso les digo, así como ustedes se consideren, así los van a ver y así van a recibir ustedes de la vida. Esto es lo que yo les quería platicar el día de hoy. Les agradezco su atención. Si tenemos un tiempito para preguntas, Luz, es el momento, así que pueden disparar todo lo que quieran. Muchas gracias. Listo, doctor, súper bien, porfa. Dejamos de compartir pantalla para poder ver a todos. Entonces, vamos a darle mejor un aplauso de Zoom, corazoncitos al doctor, porque la información que nos compartió, la verdad, súper valiosa, vale $1.000.000. Eso sí es así. Y nos hace más valiosos, que ya estamos cerca a que valgamos ese $1.000.000 para podernos ganar ese nivel. Doctor, una pregunta, un aporte que tú hiciste de todas las frases. O sea, aparte, ¿en dónde recomiendas o cuánto tiempo recomiendas que debemos leer cada día para irnos formando, para ir cambiando esa mentalidad? Celebro que me lo preguntes. Mira, Luz, 100 puntos. ¿Quieren cambiar su vida? Mínimo media hora al día, lean. Obviamente, por ejemplo, hay situaciones donde uno, por ejemplo, les voy a contar una anécdota que aquí solo Roxana lo sabe. Cuando yo entré a la compañía, empecé a ver lo del CBD, empecé a investigar, me interesó tanto el tema de la molécula, empecé a profundizar en estudios científicos, me metí a revistas científicas, empecé a indagar. Miren, fue tanto el impacto que tuvo que dije hoy, ¿de qué otra manera puedo aprovecharla? Volviendo al tema de lo que es el conocimiento profundo. Esto me motivó a meterme hoy en día en una maestría en medicina del dolor, profundizar más mis conocimientos en lo que es el dolor, porque ahí es donde voy a meter el CBD. Y actualmente me dedico a estudiar 3, 4 horas al día todas las tardes. Cierro mi consultorio, si no tengo cirugía, me vengo a estudiar y 3, 4 horas estoy estudiando como cuando era estudiante de medicina. Pero fíjense que yo, todas las referencias que he leído, aparte de libros motivacionales, de charlas que he escuchado, siempre recomiendan al menos, y esto les va a gustar, es un secreto de los millonarios. Los millonarios son millonarios porque al menos leen un libro semanal o leen media hora al día. Cada quien es libre, cada quien sabe qué tiempo tiene, pero traten de hacer un tiempo para lectura. De hecho, si pueden hacer un curso de lectura rápida, eso les va a ayudar ¿cómo se llama? A perfeccionar o a mejorar sus hábitos de lectura, porque entonces van a lograr leer en un tiempo récord y, como les decía, el que más lee es el que más sabe. Y entonces sí es importante que dediquemos ya como crecimiento personal al menos media hora al día de lectura del tema que uno quiera. No digamos, por ejemplo, ese es otro punto que dice Robert Kiyosaki. Recuerden, el gurú de lo que es las finanzas. Robert Kiyosaki siempre dice que ahí hay que conocer y sobre todo lo que son finanzas, etcétera, pero eso lo obliga a leer uno constantemente, es adquirir conocimiento. Mi recomendación, amigos míos, media hora al día, pero eso es a libertad de cada quien, como cada quien se sienta. Pero también escojan el momento, porque si me van a decir, voy a ir a leer
Cuando me voy a la cama, no pasan ni 10 minutos y están bien cuajados. Oigan bien lo que les digo. Entonces, traten de hacerlo en un momento y en un lugar donde nadie los moleste. Pongan su música de fondo. Yo eso es lo que hago. Yo aquí tengo mi sillón con mi lámpara. Aquí estoy sentado donde planeo mis cirugías, pero yo tengo mi espacio donde irme a sentar con una lámpara para iluminar mis libros. Y ahí me pongo a leer, me pongo audífonos con música y me pongo a leer tranquilamente. No es recomendable irse a leer cuando se vayan a acostar, porque lo único que van a hacer es cansarse y al final ni se les va a quedar nada y se van a quedar bien dormidos, entonces prácticamente desperdiciaron el momento. Hay mucha gente que lee por la mañana a primera hora, que es cuando más activo está el cerebro y es cuando más capta, eso está demostrado científicamente, pero ahí sí que cada quien va a encontrar su momento para leer. Incluso, oigan lo que les voy a decir, conviertan, y eso no lo dije yo, lo dice Jim Rohn, conviertan su carro en una biblioteca ambulante. ¿Qué quiere decir eso? Audiolibros. Los audiolibros son bien importantes también. Y hay una serie de cantidad de información que ustedes pueden ir poniendo en el carro, están metidos en el tráfico y van escuchando y van escuchando. De hecho, el libro que les mencionaba, Los 12 Pilares del Éxito, 2 veces lo he escuchado dentro de mi carro. Ahora lo mandé a pedir porque eso se lo voy a dar a leer a mis hijos más adelante cuando ya considere yo que ya es el momento que ellos entiendan lo que ahí dice, se los voy a dar. Pero es recomendable leer todos los días, amigos míos. Más cosas. Listo, doctor. Muchísimas gracias y creo que es un hábito que ya tenemos establecido en esta gran comunidad con los clubes de lectura, pero vamos a seguir la recomendación de leer al menos media hora al día, porque media hora en 365 días, pues eso nos da una cantidad de información. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias. La verdad, yo tomé nota, no sé, de todas las frases importantes que extractó el doctor, que son súper valiosas y que tenemos el gran libro de la sabiduría, pues que es la Biblia, que nos enseña muchísimo y que es nuestros mejores maestros. Agradecerles inmensamente. Algo que Doctor, dijiste, Luz, algo que dijiste, y para que todos lo sepan, ¿por dónde empiezo? ¿Qué libro empiezo? Empiecen por la Biblia. La Biblia son 66 libros, ahí tienen para rato. Y tienen una sabiduría increíble de lo que quieran. De lo que quieran. Y si les interesan las finanzas, es el mejor libro de finanzas que yo he leído. La Biblia. 66 libros en uno. ¿De acuerdo? de acuerdo, sí. Yo también he sido una gran lectora y de verdad que es el libro que nos instruye muchísimo más que cualquier otro libro. Acá nos dice Marta, yo trabajo en casa y mis momentos de mejor, ay, se me fue el mensaje. Es en altas horas de la noche y madrugada. Fíjense que eso es bien importante, porque como les decía, no es que se vea afectada, Marta, la hora de lectura. ¿Saben qué es lo que sucede? En la madrugada nosotros disparamos una hormona que se llama cortisol. Esta se activa en la madrugada y el cortisol es una hormona de estrés. Y lo que hace es que uno se mantenga alerta. Eso lo discutimos, yo se los hablé hace unos días en una charla de CBD. Pues hay mucha gente que es más propensa a estudiar de noche y en cuestión de madrugada. ¿Por qué? Porque aprovechan el efecto de esta hormona, entonces los hace muy receptivos. Y esta hormona permanece todavía en la primera hora de la mañana. Por eso es que muchas veces después de levantarnos, nos espabilamos, hacemos nuestra rutina y nos sentamos a leer, todavía tenemos el efecto de la hormona y por eso es que somos más receptivos en la mañana. Claro, tiene que ver mucho también el cansancio del cuerpo, porque también, a menos que una persona ya se acostumbró a cierto ritmo, ¿verdad? Entonces uno puede pasar la madrugada leyendo perfectamente. Yo lo viví cuando era estudiante de medicina, que la madrugada no me alcanzaba para poder estudiar. Y
hay gente que en ese momento es mucho más receptiva, pero también cuenta mucho las horas en la mañana. Entonces traten de acoplar el mejor punto de cada uno para encontrar el mejor momento para leer. Listo, mi doctor, lo tendremos en cuenta. Entonces, pues a todos nuestros invitados, a las personas que están conectadas en Facebook, muchísimas gracias por darse este maravilloso regalo de recibir esa gran información del doctor Pozuelo. Doctor, que Dios le siga bendiciendo esas manos, esa gran sabiduría para transformar vidas, para que las personas puedan caminar. Realmente esa labor que usted hace es encomiable. Muchísimas, muchísimas gracias. Honro su vida, su familia, sus resultados y ese trabajo tan bendecido. La grabación pues, queda en mi página, en mi fanpage, Luz Ofelia Torres, para que la volvamos a repetir y a compartir con las personas que consideren que este mensaje es de gran importancia para su crecimiento personal. Los esperamos el próximo viernes con otro súper invitada, viernes de salud y crecimiento personal. Una feliz y bendecida noche. Gracias, gracias, Hasta gracias. luego. Cerremos Gracias, esta Luz. Un pantalla abrazo. con corazoncitos al doctor. Un abrazo muy grande de todas las personas que estamos aquí presentes y de todos los países. Lo queremos muchísimo. Muchas gracias. Igualmente, les agradezco su atención y cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y a leer, amigos míos, queremos salir adelante. ¿De acuerdo? Feliz noche.